Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un poco a que llegue un poco de gente, ¿vale? Por mientras los que están acá, quería preguntarles eh, ¿hasta qué materia vio el profe? Eh, si es que alcanzó a ver varianza poblacional, tal vez la tabla de chi cuadrado. ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Alguien? Lo último que vimos fue el test de hipótesis. Ya, pero si no me equivoco, el test de hipótesis no entra, ¿o no? No sé, la verdad. Ya, porque a mí me dijo, voy a comprobar, que el test de hipótesis no entraba porque lo pasó muy justo. Voy a confirmárselo al tiro porque igual es importante. Em, a ver. Dice que hasta lo que alcanzó a pasar este lunes y este martes, que sería, me imagino yo, intervalo de confianza, de la media, y no sé si el lunes vieron efectivamente lo de test de hipótesis, o si lo vieron hoy día recién, porque ya lo de hoy día no entraría. El test de hipótesis lo vimos el martes y creo que los del lunes también lo vieron el lunes. Ya, ya, es que ahí el profe como que no estaba claro en realidad con qué materia iba a entrar. Le voy a decir a Felipe que en realidad en la ayudantía del viernes le repasa un poco lo de test de hipótesis, porque nosotros nos dijo que viéramos lo de interferencia, o sea, perdón, lo de intervalo de confianza e inferencia. Así que eso le voy a hacer un repaso hoy día, ¿vale? O sea, más que repaso, la ayudantía. Eh, lo primero, como ya es costumbre en mi ayudantía, voy a mostrarle un resumen. Esta vez no lo pude hacer en PDF, pero lo tengo más o menos acá. No sé si lo pueden ver. Eh, lo primero es que vean, es importante que vean esta tabla que sale ahí, que es respecto a la utilización de Z o la T-Student, ¿vale? Ahí, bueno, no se ve muy bien lo del final, pero voy explicando más o menos desde arriba. Porque pasa que le enseñaron a la T-Student que es un método para hacer inferencia, porque en general vamos a tener datos de una muestra de toda la población de datos que en realidad existen. Y en base a esos pocos datos que vamos a tener, podemos sacar resultados generales, o sea, de la media poblacional y de la desviación estándar y de la varianza poblacional, ¿vale? Con respecto a la media es que se utiliza el AD-Student y también se puede utilizar el Z, que es lo que vimos en probabilidad. Pero pasa que para la T-Student y en general para Z también, porque de hecho Z sale arriba en la tabla de distribución normal. Entonces es importante, como dice acá al principio, que sea distribución normal, ¿vale? Pero pasa que hay casos en donde no lo es, pero cuando tenemos
una cantidad de datos mayor a 30, mucho mayor a 30, en realidad se puede considerar, o sea, utilizar Z, porque en general igual va a tener un comportamiento similar, o al menos los resultados van a ser dentro de un rango correcto. Pero si es que no estuviera, no fuera mayor, mucho mayor que 30, se habría que usar otro método, que eso ya no lo estudiamos y en realidad no nos metemos por ese lado, ¿vale? Lo que sí importa es esta parte de acá, que es cuando sí es distribución normal, porque es justamente como lo queremos, y ahí tenemos que preguntarnos si es que vamos a tener mayor que 30 datos o es menor que 30 datos lo que tenemos como muestra, ¿vale? Si es que efectivamente fuera mayor que 30 datos, mucho mayor, se utilizaría Z, porque, bueno, aquí lo podemos demostrar en realidad, de que cuando nosotros usamos la TDStudent para, no sé, 1.000.000 de grados de libertad, en realidad nos va a dar el mismo valor que como si fuera Z. Entonces por eso directamente se puede usar Z y nos va a dar el mismo resultado, ¿vale? En el caso de que no fueran mucho mayor que 30, habría que preguntarse otra cosa, si es que conocemos o no la varianza poblacional, ¿vale? Porque acuérdense que la S es para muestral y el sigma es para varianza poblacional. Entonces, nos preguntamos si es que existe, o sea, si es que conocemos la varianza poblacional, y si es que la conocemos, tenemos que utilizar el Z, ¿vale? Por la misma razón que antes, porque al final va a dar el mismo resultado. O sea, me refiero a que si se conoce, es que si es que nosotros la podemos utilizar en nuestra función de inferencia. Entonces, si no la conocemos, ahí tenemos que ocupar la TDStudent, porque la TDStudent hace un arreglo de la inferencia con la varianza muestral. Entonces ahí va a haber ciertas variaciones que al final va a arreglar un poco el error, ¿ya? Para ingresar con el Z hacia los datos y obtener la inferencia, tiene que ser al revés. O sea, ingresar al revés como lo hacíamos para probabilidad. Porque nosotros vamos a tener la cantidad de datos. A ver, nosotros vamos a tener un porcentaje de confianza para el cual nosotros vamos a decir este intervalo de la media o sea, la media se encuentra entre este intervalo, la media poblacional. Y ese intervalo va a ir con un porcentaje, que va a ir variando el intervalo según el porcentaje que nosotros elijamos. O sea, en general se elige un 95% de confianza porque es un gran porcentaje y el intervalo no es tan grande ni es tan pequeño. Entonces no nos sirve mucho. Pero si es que nosotros hiciéramos un intervalo de confianza al 80%, el intervalo aumentaría, porque tendríamos como, digamos que menor resolución. Entonces al final como que podría abarcar mayor información. Entonces, eh, a ver, no, perdón, al revés, lo siento. Si es que nosotros tenemos un 99% de confianza, el intervalo se va a ir agrandando, porque vamos a tener mayor confianza que en este espacio más grande va a estar sí o sí, va a estar contenido porque vamos a abarcar mucho más espacio. En cambio, si tenemos un menor porcentaje de confianza, se va a achicar el intervalo, ¿ya? Ese intervalo de confianza, uno tiene, o sea, perdón, ese porcentaje de confianza tiene que ser escogido antes de... A ver, espera. Ahí. Me, leí el chat recién que va a haber test de hipótesis. Así que si le voy a decir al Felipe que vea eso el viernes, ¿vale? Bueno, ahora siguiendo, le decía de que el porcentaje de confianza tiene que ser escogido antes de calcular
la inferencia. Entonces, si nosotros decimos, vamos a utilizar un 95% de confianza, entonces nosotros nos vamos a la tabla de probabilidad, que se los voy a compartir ahora. Acá. La tabla de probabilidad en Z, y tenemos que buscar en cuánto, a ver, este es esto, aquí, en dónde va a dar 95% de probabilidad, ¿vale? Entonces, así ingresamos desde acá, y luego nos van a dar estos valores de Z. O sea, hay que considerar que cuando tenemos el porcentaje de confianza, me llegó un mensaje de... Se corta mucho el audio. Me dicen, ¿se les corta todo el audio de la ayudantía? ¿O es Francisca el problema? A mí también. Uy, pucha. A ver, voy a intentar desconectarme. Debe ser el internet. Es que ha estado fallando últimamente acá por la cantidad de conexiones, al parecer. Me van avisando si es que se va cortando, porque lo vuelvo a repetir, no hay problema. ¿Ya? Pero avísenme ahí con tiempo para estar atento, ¿vale? Bueno, yo les decía de que para el Z tenemos que ingresar al revés, ¿ya? Tenemos que saber el porcentaje de confianza y meternos a la tabla desde acá, y ahí vamos a obtener los valores de Z de estos lados, ¿vale? Pero ese porcentaje de confianza, en realidad, nosotros vamos a obtener un alfa, que ese alfa es el que nos importa, ¿vale? Ese alfa es el que tenemos que buscar en la tabla. Y ese alfa, como sale acá, es 1 menos el porcentaje de confianza, ¿vale? Pero para esta parte de intervalos, tiene que ser dividido en 2, porque nosotros vamos a tener la tabla de probabilidad. Esto, bueno, me imagino que ya están listos. Vamos a tener nuestros datos, bueno, da igual acá el 0 y aquí va el menos, así. Vamos a tener el intervalo en este rango y va a estar así. Entonces lo que nosotros vamos a tomar como importante va a ser este 95% de acá. Y lo que nos va a faltar de ese 5% va a estar repartido aquí y acá. 2,5% y 2,5%. ¿Vale? Entonces por eso es que se pone 1 menos intervalo de confianza, que el intervalo es 95, entonces 1 menos 0,95 sería el 5% que está afuera, y dividido en 2, porque solamente se considera una de las partes por simetría, ¿vale? Entonces 0,025. Y ese 0,025 es lo que se busca luego en la tabla, ¿vale? O sea, si miran la pantalla del computador, lo que estoy compartiendo, buscamos acá el 0,025 y está aquí, y da en el 1,96, ¿vale? Entonces, el Z que van a ocupar es 1,96, ¿ya? ¿Hay alguna duda ahí? ¿O se habrá cortado? Avísenme, por favor. Esa es la parte del Z. Acuérdense, el Z va cuando no conocemos la varianza, o cuando son más de 30 datos, ¿ya? Sea distribución normal o sin distribución normal, ¿ya? Pero ahora, si no hay dudas, vamos a ver lo de la t-de-student. La t-de-student se calcula con el porcentaje de confianza, bueno, nuestro alfa en realidad, que es lo que yo expliqué recién, y el R, que son los grados de libertad,
¿vale? Aquí en la pizarra tengo escrito la T de Student, sería los grados de libertad n-1. Eso es importante que se acuerden que es n-1 siempre. Y como ya les expliqué, el grado de libertad va a ser partido en 2, o sea, 1 menos el porcentaje de confianza, y eso partido en 2. ¿Ya? Ahora, la ecuación de inferencia va a ser esa que está arriba, que no sé si se ve mucho. Lo voy a escribir acá de nuevo. Sería por... Esta sería la ecuación de inferencia. La media poblacional es igual a la media muestral más menos el intervalo de confianza, y el error estándar. ¿Vale? Eso es. Entonces, ahora reemplazamos el intervalo de confianza, se refiere al Z o al T, al que usemos cualquiera de los dos, según lo que les expliqué recién. Entonces, en este caso, por ejemplo, el T con alfa medios y grado de libertad que tengamos que elegir, o sea, que tengamos en el problema. Y el error estándar va a ser la desviación estándar partido por raíz de n. ¿Vale? Eso siempre va a ser así, esta parte. Entonces, con eso vamos a poder sacar el intervalo de confianza de la media, y siempre va a ser una estimación, o sea, considerar que vamos a tener en la mayoría de los casos un 95% de confianza de que efectivamente la media poblacional esté en ese intervalo, pero que aún así existe un 5% de probabilidad, que es muy chico, pero aún existe esa probabilidad de que la media está fuera de ese rango, ¿vale? O sea, no es imposible, el intervalo puede ser de -2 a 2, y con un 95% de confianza, y perfectamente la media poblacional podría ser 100, ¿ya? Pero, bueno, la probabilidad es muy pequeña, ¿ya? Eh, Eso más o menos es el resumen para esta ayudantía, pero también, que la verdad es que no me han dicho si es que vieron varianza poblacional, y si le enseñaron a usar la tabla del chi cuadrado. ¿Me podrían decir si es que le enseñó el profe? Sí, sí nos enseñó esa materia. Sí, bueno. Súper. Entonces lo voy a escribir acá también, lo de la varianza poblacional. Varianza poblacional sería entonces n-1 por la varianza muestral partido por chi cuadrado de alfa medios igual, y el grado de libertad, que se ponen de esa forma, pero es exactamente lo mismo. Y la varianza poblacional n-1 por s cuadrado eh, 1 menos alfa medio. En esta parte es 1 menos alfa medio. Ahora lo voy a explicar por qué es así. Tenemos esta parte, porque igual vamos a obtener para la varianza poblacional un intervalo. Es la misma idea de vamos a tener intervalos de confianza de la varianza, pero aquí pasa que es distinto a la T de Student. ¿Por qué pasa esa distinción? Es porque para la T de Student uno se basa en la gráfica que tiene la media, que ya la aprendimos en probabilidad y todo eso, que era que estaba en 0, había una simetría. Entonces aquí estaba 1 y -1,
y por ambos lados tenían la misma probabilidad, entonces teníamos como esa simetría de espejo en el valor 1, es 0. Pero pasa que para la varianza, la gráfica en realidad es así. Es como sesgada sesgada a la derecha, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, que la gráfica sea así, hace que no haya esta simetría, y que los porcentajes de esta parte, que por ejemplo fuera, no sé, esto puede ser un 5%, pero el 5% para acá puede ser esto. Va a ser como más largo, porque claro, esto es más alto y esto es más chico, entonces por eso. Entonces, al no haber simetría, tienen que calcularse ambos valores por separado, ¿vale? Y eso es lo que hacemos acá en la ecuación. Tenemos para ambos lados, inferior y superior, distinto valor de chi cuadrado, que están al final relacionados, ¿ya? Entonces dice, ambos tienen la parte del numerador de la ecuación iguales, n-1 por la varianza muestral, pero en el denominador, en esta parte dice que es alfa medios, y en esta parte 1 menos alfa medio, ¿vale? Entonces, si ven la pantalla de mi computador, la que estoy compartiendo el PDF, aquí tenemos la tabla 3, distribución chi cuadrado. Entonces pasa que tenemos aquí todos los valores del intervalo de confianza, o sea, el alfa, que aquí está representado por pi. Y acá tenemos los grados de libertad, ¿vale? Los grados de libertad van a ser los mismos, o sea, digamos que van a ser 5, ¿ya? Lo vamos a calcular para un 95% de confianza, ¿vale? Entonces, nuestro alfa medio va a ser 1 menos 0,95, y todo esto dividido en 2. Entonces nos va a dar 0,025. 0,025. Entonces, nuestro chi cuadrado para 0,025 y 5 grados de libertad va a ser ese de 12,83. Pero ahora necesitamos la otra parte, que va a ser la de la esquina, o sea, la de la parte de acá, la que estaba más pegada al eje. Acá voy a dibujarlo más abajito. Lo que nosotros buscamos recién fue esta parte de aquí. A ver, no. Esta parte de acá, la que estaba más pegada hacia la derecha, porque si se fijan, parte de acá el gráfico, entonces eso es el 0,025, y ahora vamos a buscar la otra parte de acá, que va a ser el 1 menos 0,025. Y esto va a ser igual a 0,975. ¿Vale? 0,975 con los mismos grados de libertad, entonces lo tenemos acá. 0,831. Entonces, si tenemos los mismos numeradores, pero tenemos aquí que es mayor que este, claramente este valor va a ser más chico que este valor de acá. Entonces, por eso el orden. ¿Sí? Dime. ¿Podrías bajar un poco la cámara que no se alcanza a ver? Ahí. Ah, ya. Bien, gracias. Vale, sorry. ¿Qué cosa no se veía? Esto de acá, ¿no? Sí, eso. Lo primero que calculamos fue esta parte de acá, y después calculamos lo de aquí. Y este cálculo de acá era este chi cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener ambas partes del intervalo, y ya podemos sacar conclusiones al respecto. Con respecto a eso último, de las conclusiones que se tienen en los intervalos de confianza, aquí en general les van a hacer dos casos, que es como lo que vamos a hacer ahora en la ayudantía, y van a tener que sacar conclusiones si es que uno es
mayor que el otro, o que si si hay diferencia significativa o cosas así. Ya, entonces con eso, a ver, voy a borrar acá. Con eso va a pasar que nosotros vamos a tener nuestro eje, vamos a tener, digamos, aquí va a estar el caso 1 y el caso 2 va a estar acá, ¿vale? Van a estar interceptados en esta parte. Entonces, cuando pasa eso, no sé si ahí se ve bien, cuando pasa eso, nosotros no podemos sacar conclusiones claras. Pese a que este valor sea mucho más para allá, y este valor tal vez también sea mucho más para acá, o sea, para el otro lado, no podemos decir de que uno es menor que el otro, porque existe la probabilidad, puede ser muy pequeña esa probabilidad, pero existe de que ambas medias estén aquí, o hasta que la media poblacional de este, que es, digámosle A, sea este valor de acá, y la media poblacional de B sea este extremo de aquí. Entonces, si ese fuese el caso, nuestra conclusión sería incorrecta, ¿vale? Entonces, eso es importante. Cuando hay intersección se dice que no hay diferencia significativa. Igual pueden agregar que con mayor probabilidad, o sea, con una cierta probabilidad puede ser que A sea menor que B en este caso. Pero que no es recalcar eso lo primero que dije. Ahora, cuando están totalmente separados, ahí sí se puede sacar conclusiones al respecto, es decir, que si hay diferencias significativas y que una es mayor que la otra, dependiendo de cuál es el problema. Si te preguntan que si es menor o es mayor, ¿vale? Y a ver, ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora les voy a compartir, aquí está la ayudantía, ¿vale? Dice, a ver, voy a borrar primero. Dice, en una industria textil se dispone de 5 telares de la misma marca y modelo. Todos los telares fueron comprados al mismo tiempo y presentan un tiempo de uso diferente. Sin embargo, lo siento, como ingeniero a cargo de la operación, usted ha notado que entre ellos difieren en resultados y quiere comprobar su hipótesis, para identificar aquellos que deben ser enviados a revisión. Para lo anterior, planifica un experimento que consiste en medir la cantidad de tela producida por unidad de tiempo de trabajo. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1. Si se puede asumir que la producción de telares sigue un comportamiento normal, eso es importante porque lo que preguntaban en el diagrama que le hice, si es que era distribución normal o no. Ahí lo ponen. Si es que no dijera y hay pocos datos, o ustedes pueden asumirlo, ¿vale? Pero tienen que escribir textualmente, se asume que hay distribución normal, ¿vale? Eso es importante. Y dice y que cuando fueron adquiridos los equipos, la media de producción de esto era 4.1 kilogramos por minuto. Aquí, bueno, dice determinar aquellos equipos que deben ser enviados a mantención. Para su análisis, asuma un 95% de certeza. Pasa que este 4,1 de repente uno lo puede leer a la rápida y pensar que se están dando la media, que te están dando ese valor que uno reemplaza en la ecuación, que es el mu es igual x media más o menos, bla, 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 te están dando este valor. Pero en realidad ese valor de 4,1 es un valor estándar como de calidad que los equipos deben cumplir para decir que están buenos. Entonces, eso en realidad lo vamos a comparar después, sabiendo la media poblacional. O sea, teniendo el intervalo de confianza, y ahí vamos a ver si es que en realidad hay equipos que están bajo ese número, o sea, bajo ese índice de calidad, o si es que o si es que ese número está dentro del intervalo, entonces está correcto, o siguen buenos esos telares. ¿Ya? Ahí no hay que confundirse.
A ver, ahora les voy a compartir el Excel. Ahí está. Quedan 10 minutos. Y ahí está. Me está viendo el Excel, ¿no? ¿Aló? ¿Alguien me podría decir si están viendo el Excel? Sí. Ya, Sí, súper. sí se ve. Ya. Entonces, aquí tenemos los datos de los telares. Vamos a tener, en general, los 5 telares tienen grado de libertad de n-1, que va a ser el mismo porque todos tienen 5 datos. Entonces van a ser 4, ¿cierto? Con respecto al porcentaje de certeza o de confianza, decía de que iba a ser con un 95%. Entonces vamos a tener el alfa, va a ser 1 menos 0,95. Como yo le decía, en este tipo de ejercicio de intervalo de confianza vamos a tener que calcular alfa medios. Entonces va a ser 0,05 dividido en 2. ¿Vale? Eso va a ser en general con todos los telares. Pero acá abajo vamos a calcular el promedio, que es lo que necesitamos, y la desviación estándar. Entonces vamos a tener el promedio de todos estos datos y la desviación estándar de una muestra. Ahí. Y aquí hacemos lo mismo para todos los datos de los telares. Cada uno va a tener su media y su desviación estándar, porque a cada uno vamos a sacarle el intervalo de confianza. ¿Ya? En este caso, no nos piden comparar cuáles de los telares es mejor, es peor, o está más mal o nada, pero igual lo podemos hacer, lo podemos ver. ¿Ya? Entonces lo que nosotros necesitamos ahora va a ser la parte de el intervalo de confianza, que como yo le había dicho, podía ser Z o podía ser la T de Stuen. ¿Ya? Como nosotros tenemos 5 datos solamente por cada telar, y tenemos que ir a una distribución normal, y aparte no conocemos la varianza poblacional, entonces podemos utilizar la T de Stuen. ¿Ya? Para utilizar la T de Student, nosotros tenemos que tener justamente estos datos que están acá, que son iguales para todos, 4 grados de libertad y 0,025. Entonces, nos vamos de nuevo al Excel, o sea, perdón, al PDF, a la tabla de distribución normal y, perdón, aquí. Entonces nos vamos con 4 grados de libertad y 0,025, que está acá. Entonces, nuestro valor de t va a ser 2,776. 2,776. T va a ser 2,776. ¿Vale? Ahí. Entonces, aquí podemos poner límite inferior, límite superior. Y vamos a tener, primero que todo, el promedio. Para el límite inferior va a ser menos la t de Student por la desviación estándar y dividido en la raíz de 5. Porque es raíz de n. Y eso es una fuente también de error muy constante porque se confunden en los grados de libertad. O sea, o le ponen, a los grados de libertad le ponen 5 o le ponen raíz de 4 en esta parte. ¿Vale? Entonces, mucho ojo. Para los grados de libertad, siempre n-1, y cuando es el cálculo ya de la inferencia, es raíz de n. ¿Ya? Y en esta parte de acá, a ver,
esto lo voy a hacer ahí. Esta parte va a ser promedio, ahora más, por la t student, por la desviación estándar, dividido en raíz de 5. Y ahí me da ese intervalo. Hago lo mismo para todo el resto. Y me dan esos datos. Esos son los resultados de todos los tareas, ¿vale? Entonces, estos datos los podemos graficar. A ver, los voy a aproximar lo más posible. Lo voy a graficar en la pizarra. El primer telar, a ver, va a estar ahí como entre... Tenemos 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4, 4,1 y 4,2. El primero va a estar como desde acá, no, desde aquí más o menos, hasta acá. Telar 1. El siguiente va a estar entre 3,82 más o menos por acá hasta 4. Va a ser esa parte, telar 2. Telar 3 va a ser de 3,65 hasta 4,27, que va a ser como por acá. Todo esto va a ser el telar 3. El telar 4 va a ser 3,6 hasta 4, o sea, desde aquí hasta acá. Todo esto, telar 4. Y el telar 5 es de 3,64 hasta 4, que es prácticamente lo mismo que telar 4. Esos ambos comparten como el mismo, casi el mismo intervalo. ¿Vale? Entonces con esto, primero que todo, antes de responder la pregunta que nos decían en la ayudantía, con esto podemos ver que en realidad no hay diferencias significativas en prácticamente ninguno de los intervalos. Aquí se podría decir que sí, o sea, tendríamos que ver, bueno, en realidad no, porque si nos da, en el Excel nos da 3,98, este es el T1, y este da 4, este también da 4, y el T5 también. Entonces están todos solapados. Entonces no podríamos decir, pese a que es súper chica esa diferencia, o sea, esa intercepción, no podríamos decir de que hay diferencias significativas. Por lo mismo, no podríamos decir de que T1 efectivamente es mayor que T2 o que T4 y que T5. Y ahora, respondiendo a la pregunta que decía el enunciado, decía de que cuál debían ser como mandado a reparación, por decirlo así, que eran los que estaban bajo el 4,1 kilogramos por minuto. Esa era como la norma de calidad que le había dicho antes. Entonces nosotros marcamos el 4,1, está acá, y había que buscar todos los que estén en todo el rango de la media poblacional que calculamos recién. En todo el rango tienen que estar por debajo de ese 4,1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el T1, hay posibilidades de que efectivamente el promedio poblacional esté por este lado, y entonces el intervalo pasa por la norma, entonces T1 está bien, está correcto, no necesita reparación. T2 por su lado está bajo esta norma en todo su intervalo de confianza, entonces ese sí se tendría que mandar a reparación. T3, T3 pasa lo mismo que T1, si bien tiene mucho más allá, igual pasa por este lado, entonces hay probabilidades de que esté en este lado acá. Entonces tampoco se tendría que mandar a reparación. Y T4 y T5 tienen el mismo intervalo prácticamente y están ambos por debajo de esta norma.
entonces ambos sí se tendrían que mandar a reparar, ¿vale? Eso son las conclusiones que pueden sacar